Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos en esta tarde? Excelente. Dios los bendiga a todos. No sé si ustedes recuerdan de lo que hemos estado hablando últimamente en la serie del Espíritu Santo. Hoy voy a continuar con esta serie y el tema del sermón el día de hoy es el poder del Espíritu. ¿Saben? Este es un tema muy interesante que a todos nosotros nos debe de llamar la atención, porque es un tema que de alguna u otra forma todos nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida. Pero antes de empezar, quiero que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Cierre sus ojos ahí como está. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos que bendigas nuestra vida con tu palabra. Habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que esa palabra que recibamos nos pueda ayudar a transformar nuestra vida, nuestro camino, las circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de poder, de una u otra forma, todos y cada uno de nosotros, de los seres humanos, entendemos que de cierta manera todos necesitamos poder. Todos necesitamos poder. No hay uno que no necesite poder. Hay diferentes tipos de, voy a llamarlo así, de poder. Está el poder económico, está el poder de influencia, está el poder intelectual, y así puedo ir comentando cada uno de ellos. Todos nosotros necesitamos poder. De hecho, para que nosotros estemos aquí necesitamos ese poder para poder movernos y el estar en ese lugar. Pero hoy quiero hablarte acerca de un poder que es ilimitado y que está disponible para cada uno de nosotros. Porque aunque cada uno de nosotros tiene ya poder en ciertas áreas de nuestra vida, también entendemos que todos nosotros, nuestro poder es limitado. Pero la Biblia nos enseña que nosotros fuimos llamados a vivir una vida donde experimentemos el poder ilimitado de Dios, el poder del Espíritu Santo. O lo voy a decir de otra manera: nosotros nos movemos bajo un poder natural, donde las cosas naturales se pueden lograr y tienen un límite. Todos nosotros nos movemos bajo una naturaleza y bajo un poder que está limitado. Por más que nos esforcemos, por más que nos esmeremos, llegaremos a un punto donde habrá una limitación, un límite, donde no podemos llegar más allá de ese límite, porque así es nuestra naturaleza. Pero la Biblia nos habla que la iglesia fue llamada a vivir no solo en el poder natural del cual nosotros ya vivimos, sino que fuimos llamados a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Este es un poder sobrenatural que no es de nosotros, es de Dios. Y yo no sé si en ese momento tú puedas decir que estás viviendo bajo ese poder, o estás experimentando ese poder, o solamente te estás moviendo y estás experimentando el poder natural que cualquier persona puede vivir. Mira, lo que nos distingue a los creyentes de aquellos que no creen es de vivir bajo ese poder sobrenatural de Dios. Lo que a nosotros nos distingue es el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de que podemos nosotros llegar a lograr, a conseguir, a caminar en cosas que otros no pueden caminar, porque es necesario sí o sí que vivan bajo ese poder. Y
La Biblia nos enseña que nosotros como iglesia necesitamos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Todos, si tú crees en Cristo Jesús, si tú eres una persona de fe, un hombre, una mujer de fe, la Biblia nos invita a que necesitamos vivir bajo ese poder. No fuimos llamados para seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Fuimos llamados a vivir y a experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero decirte en esta mañana que la Biblia nos dice que no tan solo fuimos llamados nosotros a vivir bajo este poder del Espíritu Santo, sino que no hay otra forma de que nosotros podamos avanzar y vivir en la vida cristiana si no es bajo el poder del Espíritu de Dios. Cuando leo las Escrituras y miro el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, me doy cuenta que Dios siempre enviaba al Espíritu Santo a derramar su poder sobre aquellos hombres o mujeres a los cuales Él llamaba para algo. No sé si todos comprendan el día de hoy que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se derramaba sobre todo el pueblo. El Espíritu Santo no venía sobre todo el pueblo de Israel, sino que el Espíritu Santo venía solamente sobre hombres y mujeres llamados por Dios. Solamente aquellos que Dios había llamado para algo específico. Por eso encontramos en el relato de las Escrituras que cuando David fue llamado, oraron por él, y dice, y desde entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Porque cuando Dios llamaba a alguien para una tarea, este alguien no podía ejercer esa tarea o no podía hacer la encomienda o el ministerio al que se le hubiese llamado de una forma natural. Siempre estaba presente. El Espíritu Santo vino sobre él, o el Espíritu Santo lo llenó, o el Espíritu Santo posó sobre él, o se vistió de él. Porque Dios no está dispuesto a que un hombre, una mujer llamado por Dios camine solo. Dios, cuando llama a un hombre o a una mujer, siempre enviará el poder del Espíritu Santo, siempre enviará al Espíritu Santo sobre él. De hecho, lo encontramos en el libro de los Jueces. Cuando tú lees a los jueces, cuando tú lees sobre Gedeón, cuando tú lees sobre Sansón, que era los jueces de aquel entonces, encontramos que cada vez que cada uno de ellos tomaba posesión, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Está la historia de Gedeón, que fue llamado en un momento de crisis para levantarse contra un ejército que oprimía al pueblo de Israel. Y entonces él en su capacidad humana estaba limitado. Israel aún en su capacidad humana estaba limitado. Pero la Biblia dice que Dios habló con Gedeón y vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Y Gedeón se pudo levantar con tan solo 300 hombres a enfrentar un ejército. Tenemos la historia de Sansón. A mí me encanta hablar de Sansón porque en la historia de Sansón, aunque es muy pequeña, mi esposa dice, cuando estemos arriba, alguien que se va a acercar a ti inmediatamente para hablar contigo muy seriamente va a ser Sansón. Dice, porque te encanta hablar de él. Digo, es que la historia de él tiene mucha enseñanza. Podemos pasarnos a hablarnos de Sansón durante mucho tiempo porque hay diferentes enseñanzas, aunque su historia es muy pequeña. Sansón es un hombre en el cual el Espíritu de Dios venía sobre él y él podía hacer cosas sobrenaturales. Él podía destazar leones, él podía enfrentar a un ejército de hombres y nadie podía con él. Pero la fuerza de Sansón nunca radicaba en los músculos. No era que él estuviera muy musculoso o fuese al gimnasio.
No era que él tuviera esa capacidad, sino que él entendió desde pequeño que había sido escogido con un propósito y que el Espíritu de Dios vendría sobre él para capacitarlo acerca de ese propósito. Y él entendía que el Espíritu venía, y entonces la Biblia dice y que Sansón siempre salía vencedor de todas aquellas situaciones que enfrentaba con los filisteos, porque el Espíritu Santo venía sobre él. Como un hombre puede contra muchos, contra un ejército, porque el Espíritu Santo venía sobre él y entonces lo habilitaba, lo capacitaba para lo santo. Y después en Hechos les dice: no les puedo decir todas las cosas que van a pasar, le dice Jesús, pero les voy a decir una: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y en Hechos 2 miramos que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia con poder, y la iglesia, de estar encerrada, sale habilitada, sale capacitada, sale empoderada a enfrentar una nación, a enfrentar una sociedad, a enfrentar las circunstancias, porque fueron habilitados. Y dice la Escritura, cuando lees el libro de los Hechos, que por mano de los apóstoles se hacían señales, milagros, prodigios, porque estaban habilitados en el poder del Espíritu Santo. No era algo de ellos mismos, no era algo de su naturaleza, no era Pedro ni la sombra de Pedro, sino que era el Espíritu de Dios que estaba sobre Pedro con poder para traer la gloria de Dios. Estaba habilitado. Iglesia, yo quiero que entendamos el día de hoy la necesidad. Es una necesidad para la iglesia, y también es un mandato de Jesús para la iglesia. No le dijo Jesús a los discípulos: si ustedes quieren. Lo dejo a consideración de cada quien. Jesús entendía que la iglesia iba a necesitar el poder del Espíritu Santo. Jesús entendía que sin el poder del Espíritu Santo la iglesia no podía trascender, no podía avanzar. Y por eso la iglesia esperó. Por eso la iglesia estuvo allí orando, pidiendo, hasta que vino ese poder y fue investida. Hoy estamos aquí, y hoy podemos hablar de Jesús, y hoy podemos reunirnos en diferentes lugares como iglesia de Jesucristo, porque la iglesia, desde que empezó, fue investida de poder. Y es ese poder que hizo que la iglesia nunca se detuviera a través de la historia. Cuando leemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que siempre hubo quienes quisieron apagarla, quienes quisieron desaparecerla, quienes quisieron oprimirla, acabar con ella. Pero sobre la iglesia siempre se mantuvo el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy podemos estar aquí, podemos recibir la palabra de Dios, podemos recibir la presencia de Dios, podemos recibir los milagros de Dios, podemos nosotros ahora representar al Dios Altísimo y el nombre de Jesús, porque ahora somos la iglesia, los que estamos aquí. Y así como Dios invistió de poder a todos los que llamaba, invistió a Sansón, a David, a Moisés, a Saúl, a los reyes, los jueces, los profetas. Hoy tú y yo somos los que estamos aquí, los que siguen de ser investidos del poder del Espíritu Santo. Somos tú y yo. Los que hoy deben de ser investidos con el poder de lo alto somos tú y yo, sobre los cuales vienen las señales, los prodigios, las maravillas y los milagros. Somos tú y yo, porque somos la iglesia de Jesucristo. Y hoy tenemos que entender esto, que ese poder está disponible para todos nosotros. Y Dios nos lo recuerda una y otra vez. Pero hay una historia muy en particular de la que quiero comentarte el día de hoy. Es un pasaje bíblico que se ha convertido también en una frase. Inclusive se hacen muchas enseñanzas de ese pasaje bíblico. Se hacen cantos de ese pasaje bíblico. No lo sabemos de memoria. Y es un pasaje donde Dios, a través de un profeta, le recuerda al pueblo, le dice de la importancia de entender
cómo Dios hace las cosas y del poder del Espíritu Santo. Ese pasaje se encuentra en Zacarías 4:6 y le dice, es una palabra para Zorobabel. Era el gobernador de Judá en ese tiempo, y le dice a Zorobabel, le dice por medio del profeta Zacarías, le dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una cosa es que yo aquí te esté comentando, o una cosa que alguien le diga a Zacarías y le recuerde que el poder del Espíritu está disponible, que las cosas se hacen con el poder del Espíritu Santo. Pero otra cosa es que Dios mismo envíe un hombre, que Dios mismo a través de un hombre envíe y le diga a Zorobabel: recuerda que no es con tu esfuerzo, recuerda que no es con tus fuerzas ni el ejército que tú tengas, sino que tienes que recordar que hay un Espíritu. El poder del Espíritu está disponible y con eso es lo que tú necesitas. En un mundo como hoy, donde lo que más se valora son las cosas visibles, si no, mire las redes sociales un poco. Ahorita no, cuando llegue a su casa, porque mira algunos que dijeron, bueno, el pastor lo dijo. No. Mire las redes sociales. ¿Qué miren las redes sociales? Cosas visibles. Todos quieren presentarse bien, todos quieren verse bien, todos quieren que los mire bien, todos quieren que hablen bien de ellos, lo mejor, porque estamos en un mundo que sobrevalora lo visible, y a veces lo visible no es lo que se ve. Como decía mi abuela, no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Valoramos lo visible, la estrategia humana, los recursos abundantes, la influencia social, la sabiduría de este mundo. Lo valoramos y está bien hasta cierto punto, pero ¿a poco no? No me van a dejar mentir que aunque hay sabiduría de este mundo, aunque hay estrategia, aunque hay fuerza, aunque hay recursos, aunque hay habilidades, tarde o temprano llegamos a un punto o una línea donde nosotros no podemos avanzar aún con los recursos, aún con la inteligencia, aún con la fuerza, aún con la capacidad, aún con la sabiduría de este mundo. No podemos avanzar. ¿Cuántas veces nos topamos en una línea de no seguir, como una barrera que obstaculiza nuestro camino? Todos y cada uno, no solamente de nosotros, de los seres humanos, tarde o temprano se topa con esa línea donde los recursos no son suficientes, donde la sabiduría de este mundo no es suficiente, donde la capacidad humana no es suficiente, donde la estrategia y la habilidad no es suficiente. Nos topamos tarde o temprano con eso, y es aquí donde radica el valor de este principio y de esta palabra, que es crucial, donde Dios le dice al profeta Zacarías que le diga a Zorobabel, y hoy en esta mañana es para todos ustedes. Cuando nosotros llegamos a ese límite, nos damos cuenta que no importa el ejército, los recursos que tengamos, las capacidades, no importa la fuerza, todo el esfuerzo que le pongamos, hay cosas que no se pueden en lo natural. Pero por eso Dios nos recuerda: no es con fuerza, no es con tu ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Cuando tú tomas el espíritu de Dios, cuando el espíritu viene sobre ti, no hay imposibilidad, no hay línea que te pueda parar. ¿Sabes por qué estaba diciéndole Zacarías esto a Zorobabel? Porque acababan de salir del exilio, habían vivido una temporada de varias décadas siendo esclavos, habían perdido todo, habían perdido familia, ellos habían perdido templo, habían perdido propiedades, habían perdido todo lo que ellos habían construido, porque Babilonia había ido y los había conquistado. ¿Saben por qué los había conquistado? El pueblo de Israel era inconquistable, porque Dios estaba con ellos. Pero en un tiempo donde empezaron a ser bendecidos, prosperados, todo les salía bien,
ellos empezaron a olvidarse de quién los había bendecido y quién los había prosperado. Empezaron a olvidarse de Dios. Empezaron a olvidarse del templo de Dios. Empezaron a olvidarse de la adoración a Dios, del servicio a Dios. Y empezaron a dejar a Dios de un lado, porque estaban bien. Cuando menos se dieron cuenta, ellos estaban solamente en sus capacidades, en sus fuerzas, con sus recursos. Vino el enemigo, Babilonia, entró, los conquistó. Porque cuando uno está solamente con su propia habilidad, su propia capacidad, es conquistable. Te conquistan los vicios, te conquistan las tormentas, te conquistan los problemas, te conquistan las crisis. Y el pueblo de Israel estuvo así un tiempo y vino y lo perdió todo. Perdió sus tierras, perdió sus doncellas, algunos perdieron hijos, perdieron sus casas, perdieron sus recursos y se llevaron al pueblo a Babilonia. Y algo muy importante que perdieron, ¿sabe qué? La Biblia dice que el templo de Salomón fue destruido. Y eso es un simbolismo nada más. Perdieron su relación con Dios, porque el templo en aquel entonces significaba la relación con Dios. Era allí donde iban y oraban, era allí donde iban y clamaban, era allí donde iban y se encontraban con Dios, pero lo habían perdido todo. Y pasó mucho tiempo y Dios aún así lo seguía buscando. Aunque lo habían rechazado y ahora habían perdido todo, lo seguía buscando. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no tiene límites. Hay veces que alguien puede decir: yo me voy a alejar de Dios, y empieza a perderlo todo, pero Dios sigue buscando a aquellos que se alejan de Él, porque Dios te ama con un amor eterno. Es el Padre que te ama. Y en medio de esas circunstancias Dios envió profecías, Dios envió profetas, y les dijo que un día iban a salir de ahí. Les habló que un día iba Dios a volverlos a sacar. Dios lo volvería a hacer. Aún aunque el pueblo estaba en cautiverio y había perdido todos sus recursos y había perdido toda posibilidad de volverse a levantar, Dios una y otra vez les mandaba un mensajero, un profeta, diciéndoles: lo voy a volver a hacer. Lo volveré a hacer de nuevo. Y les recordaba: yo los saqué de Egipto, yo fui el que abrió en el desierto, en el mar abrió camino donde no había. En otras palabras, le estaba diciendo: hoy están en una situación difícil, lo entiendo, pero hace muchos años les recuerdo que cuando estuvieron en Egipto estuvieron en una situación difícil y yo los saqué. Si ahora están en una situación difícil, yo quiero decirles que también tengo el poder para volverlos a sacar de esta situación. Para Dios no hay situación difícil, ni grande ni pequeña. Si hoy tú estás en una situación difícil, yo quiero decirte que Dios puede volver a sacarte de nuevo de esa situación. Y Dios lo hizo. Cuando ellos salieron, cuando fueron liberados, salieron a su tierra, pero no tenían recursos, no tenían el poder que antes tenían, y había que levantar las murallas de la ciudad, y había que levantar el templo. Dios les había dicho que levantaran el templo, les había dicho que reconstruyeran el templo, porque el templo, recuerden, era el símbolo de la relación con Dios, con el pueblo. Y entonces el levantar el templo era clave para ellos, porque levantar el templo significaba: vuelvo a Dios una vez más. El levantar el templo significaba cómo iban a hacerle, no sabían de dónde iba a sacar recursos. Y en medio de todo eso, me imagino que Zorobabel, pensando, ideando y contando con cuánto tenía, lo que tenía el pueblo no era suficiente. Y Dios le dice esta palabra en medio de eso:
cuando ellos miran que no es suficiente, y entonces ellos empiezan a ver su debilidad. Ellos empiezan a ver que no están a la altura de la situación que están enfrentando. Ellos empiezan a ver que no tienen la capacidad de hacer lo que Dios les está pidiendo. Ellos empiezan a ver que no están habilitados para eso. No hayan cómo van a lograrlo. Y Dios les dice esa palabra: recuerda que nunca has sido con tus fuerzas, nunca has sido con tu ejército, porque en aquel entonces el ejército representaba fuerza y poder, estrategia. Y les dice: es con mi espíritu. Recuerda que siempre lo he hecho con mi espíritu. Recuerda. Y hoy, iglesia, quiero que entiendas: si hoy alguien está en una montaña de deudas, o está enfrentando una enfermedad sin solución, o si la familia se está fracturando, o si parece que todo es demasiado grande lo que estás enfrentando y estás mirando tu capacidad y pareciera que no tienes ni el ejército ni la fuerza para enfrentarlo, hoy yo quiero recordarte esta palabra una vez más: no es con tu fuerza, es con el Espíritu. No es con lo que tienes en el banco, es con el poder del Espíritu Santo. No es con lo que sabes, es con el poder del Espíritu Santo. No es quien está contigo, sino con el poder del Espíritu Santo. Hoy Dios te recuerda, iglesia, tú fuiste llamado al poder del Espíritu Santo. Esta palabra nos recuerda la fuente verdadera del poder. Un pueblo que se sentía impotente, Dios les envió este mensaje. Yo no sé si tú hoy sientas que vas a poder conseguir y lograr todo, pero si tú te sientes impotente, el Espíritu Santo puede darte la fuerza para que tú puedas lograrlo. Y no es que el Espíritu Santo esté decidiendo a quién sí, a quién no. Jesús lo dijo: es para todos. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder desde lo alto. Poder desde lo alto. La fuerza nunca ha estado ni en los reyes, ni en los jueces, ni en los profetas, ni en los líderes como Moisés. En realidad, el secreto de todos ellos y cada uno de ellos en lo que han logrado, en el éxito que han tenido, ha estado y radica en el poder del Espíritu Santo. La frase crucial que debemos de grabarnos hoy es esta: no es con mi fuerza, sino con el poder, sino con mi espíritu. No es con quien está a tu lado, sino con el Espíritu. Alguien tiene que escuchar esto. Necesitamos determinar el día de hoy a no seguir caminando solo con nuestras fuerzas. Es bueno que tengamos recursos, es bueno que tengamos habilidad, porque Dios nos los ha dado también. Es bueno que nosotros seamos estrategas. Es bueno que tengamos esa inteligencia, esa sabiduría para pensar. Eso es bueno. Pero es mucho mejor recibir el poder del Espíritu Santo. Es mucho mejor andar en el poder del Espíritu Santo, que no tiene límites. Es bueno lo que tienes, pero Dios tiene algo mejor. Tiene poder del Espíritu para tu vida. Porque la Biblia y la historia nos ha comprobado una y otra vez que es mucho mejor un hombre o una mujer que anda bajo el poder del Espíritu Santo que el que utiliza solo sus recursos. El hecho de que tú y yo estemos aquí y de que nuestra vida haya sido transformada en diferentes áreas es una muestra del poder del Espíritu de Dios. Es una muestra de lo que Dios puede hacer. Testimonios unos y otros los he escuchado. Yo era de esta forma, yo necesitaba cambiar esto, no podía, lo intenté, pero cuando vino el Espíritu sobre mí, algo ocurrió. El poder fue derramado y entonces fue transformado ese hombre, esa mujer.
El hecho de que nosotros entendamos las cosas del Espíritu, las cosas espirituales, significa que vino el Espíritu Santo y derramó poder sobre nosotros para traernos de muerte espiritual a vida espiritual. Yo quiero decirte que hay mucho más poder del Espíritu para tu vida que el que has experimentado el día de hoy. Hay mucho más del Espíritu para tu vida de lo que has experimentado el día de hoy. Cosas que ni siquiera han pasado por tu mente, hay en el Espíritu para tu vida. Hay poder que ni siquiera las has pensado. Hay cosas que ni siquiera se te han ocurrido, no han pasado por la mente o por el corazón humano. Nunca las has escuchado, pero están en el poder del Espíritu y está disponible para ti, iglesia, para todos y cada uno de nosotros. No se trata de cuánto tiempo llevamos aquí como creyentes. De la habilidad que tengamos. He visto personas muy hábiles y con grandes capacidades y recursos caer. Personas que a lo mejor dijimos, este casi lo puede todo, los hemos visto caer, porque el hombre tiene límite. Todos nosotros tenemos un límite. Por eso, iglesia, hoy una vez más te repito, necesitamos todos nosotros ser investidos del poder de lo alto, para que podamos vivir la vida que Dios nos ha prometido. Necesitamos el poder de lo alto. Para que podamos ser testigos de Jesucristo, necesitamos poder de lo alto. Mira, nadie puede ser testigo de Jesús si el poder del Espíritu Santo no está sobre él. Porque le dijo a sus discípulos, no se vayan, quiero que sean mis testigos, pero no se vayan todavía a ser mis testigos, no pueden serlo. Cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y entonces serán mis testigos. Entonces saldrán y hablarán, irán a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra siendo mis testigos. Pero solamente podrán serlo si el Espíritu viene con poder sobre ustedes. No se puede ser testigo de Jesús si el poder del Espíritu Santo no viene sobre tu vida. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros queremos ser los testigos de Jesús. ¿Cuántos aquí dicen, yo quiero ser testigo de Él? Él me llamó, yo quiero ser testigo de mi amado Jesús. Yo quiero decirte entonces que tú recibirás el poder del Espíritu Santo, porque está disponible para testificar de Él, para hablar de Él. Cuando Pedro salió, que había recibido y había venido el Espíritu Santo sobre él, cuando Pedro hablaba antes, nadie lo escuchaba, ni los discípulos, sus compañeros lo escuchaban. Pedro hablaba y nadie se convertía, nadie cambiaba. Pero la Biblia dice que cuando Pedro recibió poder, se paró y salió afuera y empezó a predicar un sermón tan sencillo, y miles se convirtieron porque había poder en sus palabras. No eran palabras solamente. El apóstol Pablo se paraba en un lugar y decía, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, porque hay palabras de humana sabiduría. Él decía, yo vengo con poder del Espíritu, vengo con poder del Espíritu Santo, con poder de lo alto, con demostración de poder. Iglesia, hoy por hoy, lo que la sociedad necesita es una iglesia que manifieste el poder de Dios, una iglesia que manifieste el poder del Espíritu Santo. Lo que hoy necesita esta sociedad es mirar el poder de Dios, para que vean que a quien servimos es el único Dios poderoso, el que libera, el que sana, el que rompe cadenas, el que transforma vidas, el que hace milagros, el que levanta al caído. Necesitamos ese poder. ¿Cómo podemos recibirlo hoy, ese poder?
Primero, necesitamos reconocer nuestras limitaciones, nuestra impotencia. Necesitamos reconocer que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para hacer las cosas. La primera iglesia reconoció eso, inclusive a los diáconos que llamaron en aquel entonces, que los diáconos en ese momento no predicaban, solamente servían. Iban a servir las mesas, a repartir la comida. Aún para eso, los apóstoles decían, ellos tienen que estar bajo el poder del Espíritu Santo para repartir las mesas. Yo quiero decirte que no hay ninguna área en la iglesia pequeña. No hay ninguna área de servicio pequeña o más que la otra. Todas necesitan el poder del Espíritu para servir. Toda área. Lo primero que necesitamos es entender que no basta con nuestro ejército, no basta con nuestra fuerza, no basta con nuestros recursos. Debemos entender que nosotros no somos suficientes, que necesitamos tener esa humildad para reconocerlo. Una humildad para reconocer que necesitamos al Espíritu Santo. Donde hay humildad, donde hay un corazón humilde, el Espíritu Santo viene y derrama su poder. Porque la Biblia dice que Dios está cerca de los humildes, pero lejos de los orgullosos. Humildad. Necesitamos un corazón humilde. Segundo, necesitamos, aparte de humildad, cambiar el enfoque. ¿A qué me refiero? Debemos de dejar de mirar el tamaño de las circunstancias, el tamaño del problema, el tamaño del llamado, el tamaño del reto. Debemos de empezar a dejar de mirar y decir, esto es muy grande, esto es muy difícil, esto es muy complicado. Y debemos de voltear a ver a nuestro Dios, que es grande. Debemos de cambiar el enfoque de estar enfocados en el problema, enfocados en la crisis. Debemos de voltear a ver al que es grande y que resuelve problemas y crisis. Cambia tu enfoque. Voltea tu mirada al Dios que todo lo puede. Necesitamos orar más de lo que nos preocupamos. ¿Sabes por qué? Porque hoy por hoy hay muchos muy preocupados. Pero si invirtiéramos ese tiempo de preocupación en oración, experimentaríamos el poder del Espíritu Santo y la solución vendría desde lo alto. Necesitamos orar con fe, como el salmista decía, poner nuestra confianza en Dios. Es bueno que confiemos los unos a los otros, pero vuelvo a decirlo, hay límites. El salmista decía, no confío en príncipes ni en hijos de hombres, porque en ellos no hay salvación. Bienaventurado el que tiene al Dios de Jacob por ayuda, cuya esperanza está en Jehová Dios. Pon toda tu confianza en Dios, pon toda tu esperanza en Dios. Está bien, vuelvo a decirlo, puedes tener los recursos, puedes tener las habilidades, pero debes de enfocar tu esperanza en Dios. Que aunque tú tengas todas esas habilidades y recursos, tú puedas decir, en ti confía mi corazón, Señor. No es en lo que tengo, voy a salir y voy a lograrlo porque en ti he confiado. Cuarto, tenemos que obedecer en lo pequeño, porque el Espíritu Santo nos da poder para lograrlo y nos da sabiduría para lograrlo, pero tenemos que saber obedecerlo también, porque Él sabe cómo se hacen las cosas. Él sabe. A mí me resulta tan interesante que cuando Josué dirige al pueblo a conquistar a Jericó, una de las cosas que hacen y que considero el Espíritu Santo los guió a hacerlo es empezar a cantar alrededor de la muralla
En aquel entonces las murallas cubrían las ciudades como muro de protección. Y la historia nos dice que Jericó era impenetrable. No había ejército que pudiera penetrar sus murallas. Pero Josué, guiado por el Espíritu Santo, un guerrero, alguien que estaba listo para la guerra, con su armamento, su equipo, empezó a cantar coritos alrededor de una muralla. Y a lo mejor en aquel entonces, para los que lo escucharon, a veces a lo mejor para algunos que murmuraban dentro del pueblo, diciendo: ¿por qué Josué nos trae aquí dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de una muralla? ¿Qué no íbamos a entrar a conquistar? ¿Por qué Josué nos trae aquí cantando alrededor de un muro que no se mueve? ¿Por qué no nos paramos y empezamos a ver una estrategia de cómo entrar? Pero Josué entendía que tenías que obedecer al Espíritu, porque el Espíritu muchas veces contradice la lógica humana. Y la historia nos dice que ellos dieron vueltas y vueltas cantando a Dios, vueltas y vueltas, y dice que los muros solos se empezaron a derribar, a caer, y el pueblo entró a conquistar a Jericó. Yo quiero decirte que necesitas estar al pendiente de obedecer al Espíritu en lo pequeño, porque Él te hablará de cosas que nunca antes habías escuchado. Él te dirá que hagas cosas tal vez que parecen ridículos. Jesús le dijo a un ciego, agarró lodo, se lo embarró en los ojos y dijo: ve, lávate. ¿A poco Jesús no podía decirle: sé sano y abrir los ojos? Lo podía hacer. ¿Acaso Dios, acaso el poder del Espíritu no puede hacer que diga: sé libre, que se solucione tu situación y se hace inmediatamente? Lo puede hacer. Pero el Espíritu quiere comprobar también qué tanto confías en Él y le obedeces. ¿Y cómo lo va a hacer? Con cosas pequeñas que parecen ilógicas, que a ti no se te hubieran ocurrido ni a mí. Pero tú sabrás que viene del Espíritu porque estás en oración. Tú sabrás que viene del Espíritu porque estás leyendo la Escritura. Tú sabrás que viene del Espíritu porque vienes aquí, te congregas cada domingo y adoras a Dios. Estás en completa conexión todos los días con lo espiritual. Entonces empezarás a escuchar la voz del Espíritu en cosas pequeñas que te pedirá: obedece en esto. Y cuando tú obedeces, las cosas sucederán. A Gedeón le dijo: junta 300 hombres para que vayas a enfrentar un ejército de más de 120,000 soldados. Era ilógico. 300 hombres no dan para enfrentar a esta multitud de soldados. Pero Gedeón obedeció. Y la Biblia nos dice que Gedeón le cortó la cabeza al rey. Nadie se escapó. Con 300 hombres Gedeón conquistó y derrotó a más de 100,000 soldados. Porque muchas veces andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, estar bajo el poder del Espíritu es algo muy ilógico. Y por último, necesitamos entender que cuando los resultados se den, que cuando las cosas empiecen a suceder, que la bendición empiece a caer y que las cosas se empiecen a acomodar en tu vida y que todo se empiece a dar como lo habías pedido, como lo habías deseado, necesitas entender que cuando llegue la victoria en tu vida, no te levantes el cuello. No digas: lo logré, lo hice. Tienes que voltear y decir: el Espíritu del Señor me dio la victoria. Él fue quien me trajo hasta este lugar. Él fue el que me dio el ganar mis batallas. Tienes que reconocerlo a Él. Tienes que reconocer quien te bendice. David, aunque era un rey muy exitoso, un guerrero, alguien que ganaba batalla tras batallas, él decía:
Bendice, alma mía, a Jehová. Él es el que te colma de bendiciones, el que sacia de bien tu boca, el que hace que te rejuvenezcas como el águila. Él decía, Él es, no soy yo, no son mis habilidades como rey, no es mi ejército. Él es quien nos da la victoria. Y cuando hagamos esto, entonces nosotros experimentaremos el poder de Dios sobre nuestra vida. Hoy yo quiero terminar con estas palabras. Está bien que tengamos inteligencia, conexiones, dinero, ejército y fuerza. Todos lo tenemos. Yo tengo una capacidad, tengo recursos, tengo conexiones. Pero he entendido en el caminar que lo que yo logro no es suficiente con todo eso que tengo, lograrlo, sino que siempre necesitaré de la ayuda de Dios. No es con mi inteligencia, no es con mis conexiones, no es con los recursos que yo tenga en el banco, no es con todo el equipo, el ejército que pueda llegar a tener. Siempre será y ha sido con el poder del Espíritu Santo. Si tú ya estás cansado de luchar con tus fuerzas, porque uno se cansa cuando está solo con sus fuerzas, llega un momento en que se cansa, te sientes agotado, llega la crisis, inclusive a veces llega la ansiedad, porque a veces nuestros enemigos, llámale como quieras, son más grandes que nosotros. Es tiempo de levantar nuestros ojos al cielo, de donde vendrá nuestro socorro, de donde vendrá nuestra victoria. La batalla es del Señor y no nuestra. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros con poder para revestirnos y darnos la victoria en las diferentes áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestra ventaja. El Espíritu Santo es nuestra garantía. El Espíritu Santo está aquí por ti y por mí. Si sabes, iglesia, que el Espíritu Santo fue enviado aquí por ti, por mí, y que permanece aquí por ti y por mí. Solo por eso. Así que